Bueno, cuántas cosas vivimos y tuvimos que tener el pulso democrático, la paciencia moral, espiritual, para ir encontrando los caminos de la democracia, de la política, y para ir derrotando la violencia con democracia, con política. Yo le preguntaba al pueblo ayer en la Plaza Bolívar, compañero Héctor Rodríguez, Marco, La Cava, García Carneiro, queridos camaradas gobernadores, recién electos y reelectos, ¿creen ustedes que nosotros podíamos derrotar la guarimba con violencia, con bala? Y el pueblo sabio me decía, no. Y yo se lo preguntaba al pueblo siempre. Por eso, bendito el día, yo como creyente, cristiano, bendito el día en que nos vino la idea, la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Bendito el día, 1 de mayo, en que activé constitucionalmente el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, al proceso popular constituyente. Bendito. Porque fue en medio de la violencia de mayo, junio y julio que se desarrolló la campaña electoral más atípica que ha conocido Venezuela. Más de 6.000 candidatos y candidatas se inscribieron para optar a un cargo de la Asamblea Nacional Constituyente. 545 cargos en disputa popular. Se dijo de la constituyente que yo la había creado y iba a designar a los 545 constituyentes a dedo. Que yo iba a decir, tú eres constituyente por Caracas, tú por Barinas, tú por Monagas, tú por Amazonas. Lo dijeron. Y resulta que el reglamento electoral que se sacó fue un reglamento modélico, ejemplar, que permitía la elección de un 70% de los constituyentes a través del voto directo popular secreto en todos los 335 municipios del país. Todos los municipios del país eligieron constituyentes. ¿Más democracia que esa? Imposible. Los municipios capitales eligieron 2 constituyentes y Caracas eligió 7 constituyentes. Pero además creamos una nueva modalidad que creo que va a quedar como doctrina en los modelos de constituyentes del futuro en este siglo XXI, que es le abrimos las compuertas a 8 sectores sociales vitales, protagónicos de la vida venezolana actual. A la clase obrera en primer lugar, a los trabajadores, trabajadoras, a los campesinos y productores del campo, a las comunas y comuneros, a las personas de tercera edad, pensionados y pensionadas, a los sectores estudiantiles universitarios, a los empresarios del país, a las personas con algún tipo de discapacidad, movimientos con algún tipo de discapacidad, y a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. 8 sectores. Los pueblos indígenas eligieron sus constituyentes como manda la Constitución, y así fue establecido en el reglamento, con sus propios mecanismos y modos ancestrales de funcionamiento político originario de las sociedades indígenas. Y el resto de los sectores lo eligieron en base a un padrón electoral, a un registro electoral específico de los trabajadores, de los pensionados, de las personas con discapacidad. Algo único y muy hermoso. Por voto directo, secreto y universal. Muchos de ustedes estuvieron con nosotros, expertos electorales de América Latina, el Caribe y el mundo. Y así llegamos, en medio de las amenazas nacionales, llamados a huelga general, trancazos, barricadas, bala, fuego, quema, amenaza, odio, amenazas internacionales del gobierno imperialista de Estados Unidos contra mí, en lo personal, en lo particular, contra nosotros. No me importó nada, a mí no me importan las amenazas. Por eso también
fue un gran día histórico en este 2017, aquel domingo 30 de julio, en que el pueblo venezolano salió a retar la violencia y a derrotarla con el voto popular. 8.300.000 votantes. 43% de participación electoral. Enfrentando la bala. Dale bala, decían ellos, dale bala. Persiguieron. Hubo casos extraordinarios, no sé si tenemos por ahí imágenes que ilustren. Hubo casos extraordinarios, recuerden ustedes, compatriotas, en el estado Táchira. Palo Gordo, un saludo a la comunidad de Palo Gordo. Yo les entregué la espada del libertador Simón Bolívar como reconocimiento, homenaje a su valentía. Que contrataron un grupo de paramilitares colombianos y vinieron a caerles a tiros con fusil por las calles principales del pueblo. Y ellos se fueron por la montaña, cruzaron ríos, cruzaron montañas, llegaron al centro electoral y votaron por la Asamblea Nacional Constituyente. Fue una de las simbologías más heroicas de la Venezuela heroica de ese día 30 de julio. Ríos crecidos además, pues estábamos en pleno invierno, en plena temporada de... En estos países del trópico tenemos solo dos temporadas, invierno y verano, que es lluvia y sequía. Y la temporada de invierno ha sido de bastante lluvia. Y ahora la temporada de verano va a ser lluviosa también, producto del fenómeno de la Niña, que está en pleno apogeo. 30 de julio. El pueblo salió a defender su derecho a la paz. 30 de julio, el pueblo eligió sus 545 constituyentes. 30 de julio, el pueblo dijo, somos los soberanos, somos los dueños de este país. 30 de julio, día de milagro político, porque el 30 de julio, con la victoria de la constituyente, llegó la paz a Venezuela. Se acabó la guarimba, la derrotamos por la vía del voto, de la conciencia popular, de la fuerza unida del pueblo, de la fuerza unida cívico-militar. Fue por los métodos políticos, fue por los métodos constitucionales que derrotamos a los guarimberos, a los violentos, a la derecha. Lo único que le quedó al gobierno de Estados Unidos fue, el lunes inmediato, después de las elecciones, dictar un conjunto de aberrantes sanciones contra el propio y mismísimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Ese día el gobierno de Estados Unidos sancionó al Consejo Nacional Electoral por organizar unas elecciones. Sancionó al presidente Nicolás Maduro por convocar a las elecciones de constituyentes. Si supieran lo que siento y pienso de las sanciones de Estados Unidos. Es impublicable, es impresentable e impronunciable. Mejor lo dejamos hasta ahí. Pero ustedes pueden sentir desde aquí que me gustaría decirles a quienes firman y decretan sanciones. Solamente les puedo decir que eso nos fortalece cada vez más, porque nosotros vivimos de la heroicidad de esa Venezuela que cruzó ríos, que cruzó montañas y que el 30 de julio le dio una señal muy clara a los violentos, una señal muy clara a los gobiernos de derecha, una señal muy clara de que está dispuesto este pueblo a cruzar mares como el pueblo de Moisés, a cruzar ríos por la paz, por la paz. La paz, lo más grande. Y llegó la constituyente y la paz se hizo. Así fue. Y la constituyente llegó ¿qué se te activó ahí, Cilia? Se le activó a Cilia el Instagram, solo. El Periscope. Ahí están, miren las imágenes. Qué cosa tan bella, ¿no? Ahí vamos, nada nos detiene, es por ti, Chávez, le dicen. Ahí va el pueblo, mira, como una procesión. Y ese pueblo iba a votar, y detrás de ese pueblo venían los paramilitares colombianos enviados por Juan Manuel Santos a dispararle
al pueblo, pero el pueblo no paró. Honor y gloria a la Venezuela heroica, que está allí, viva, más viva que nunca está esa Venezuela. ¡Qué belleza! No serán suficientes las veces que veamos a esa Venezuela profunda, que está en los campos, que está en los barrios, está en las fábricas, que está en las universidades. Una Venezuela que quizás a veces sea un poco silenciosa, pero cuando se deja ver, conmociona a cualquiera.